con este calor que está haciendo en este verano, Rumba FM y RCC Media está rifando un aire acondicionado TGM. Solamente tienen que leer la descripción y seguirnos en nuestras cuentas de RCC Media y Rumba FM. Regresamos en este rumbo de la mañana y ya nos acompaña un invitado muy especial para todos nosotros, un amigo de este espacio, pero también un político de mucha data, de mucha experiencia y que también fue en su momento un técnico importantísimo, un tema tan neurálgico para el desarrollo de este país como es el sector eléctrico. Y hablamos nada más y nada menos que de don Rubén Jiménez Bichara, miembro del Comité de Políticos del PLD y también ex vicepresidente ejecutivo de la CDEE. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Excelente, agradecido de su invitación y un placer, siempre un honor compartir con ustedes. Gracias, Rubén. Vamos a iniciar, evidentemente, hablando primero del tema eléctrico para luego terminar en el tema político, porque no podemos dejar de escuchar su opinión sobre la situación actual del PLD, de un hombre de tanta sapiencia. Eléctrico también. Sí, sí. Rubén, estamos en el año 2024, junio del 2024. Seguimos con problemas gravísimos de pérdida en la sede, se han aumentado las nóminas, se han aumentado las pérdidas, el subsidio se ha tenido que incrementar nuevamente y todo eso 4 años después de que firmamos un pacto eléctrico en el que nos comprometíamos, se suponían todos los actores, ¿verdad? Y de los principales planteamientos era reducir el gasto corriente, reducir las pérdidas de las EDES, y entonces una revisión creo que trimestral de tarifas, y en lugar de todo eso ha pasado lo contrario. El sector eléctrico parece estar en su peor momento, o sea, hay un desorden, 4 incumbentes desde o 3 en 4 años. La semana pasada 2 superintendentes de electricidad. De electricidad, un rumor la semana pasada también es de Sur. Entonces, usted que estuvo ahí al frente y que ahora está desde afuera, ¿qué puede decirnos en líneas generales de cuál es la situación actual del sistema eléctrico dominicano? Sí, bueno, mira, la verdad es que el tema eléctrico es un tema vertebral en todo lo que tiene que ver con una recomposición del país, incluso ahora que se habla de una reforma fiscal, aunque solo uno se va a la atención a lo que tiene que ver con la parte tributaria, es un elemento fundamental en esa discusión, el tema del déficit del sector eléctrico. Si usted quiere tener una idea de la magnitud del déficit, hay un ejercicio bastante sencillo. El déficit tiene un castigo a la economía dominicana, a la población, de $150,000 por hora. Así de sencillo. ¿Cómo tiene un castigo? $150,000 por hora. Mierda. Es el déficit del sector eléctrico. $3,000 por minuto. Ya estamos hablando de que mensualmente son entre 110 y 120 millones de dólares de déficit mensuales. Si ustedes hacen un cálculo matemático de eso, le va a dar que cada hora viene costando $150,000 y cada minuto le va a costar $3,000. Es el costo del déficit del sector eléctrico. Ahora, obviamente esto está asociado a un tema de una falta de inversión que no ha habido, no se ha producido una inversión en el sector. Entonces, la dilación de esos planes, acompañado de una efectividad en la gerencia, obviamente genera todo esto. Las pérdidas, hay distribuidoras que andan rondando el 40%. Eso quiere decir que tú compras, vamos a poner 100 kilos de energía, lo distribuyes y cuando vas a facturar, solo puedes facturar 60. El otro 40 tú no conoces el destino de esa energía, pero tienes que pagar al generador. Y de esos 60 que tú facturas, logras cobrar una parte, ¿verdad?, que también se le adiciona a esa pérdida, lo que no logras cobrar. Entonces, es una situación, obviamente, técnica, gerencial y de planificación que tiene que estar ahí, que obviamente que no, digo que en el examen la prueba fue totalmente deficiente. Don Rubén, qué bueno que hoy soy la segunda, porque normalmente yo me siento donde está Alfredo, entonces cuando viene invitado como usted, que tocan estos temas sobre los cuales uno tiene interés, me toca la vuelta. Pero bien,
hablando de esos 1.500, creo que este año son 1.400 millones de déficit que tenemos. De dólares. De Sí, dólares. sí, en el sector eléctrico, que afectan el presupuesto y que están ahí. Primer punto, no se puede invertir en las redes porque todo lo que se recauda va inmediatamente para los generadores. Hasta Hacienda le presta dinero para que le paguen a los generadores. O sea que esas pérdidas, evidentemente, que no son solamente por la distribución de la energía en las redes, sino también que la mayoría de esas pérdidas, oigan bien, señores, es porque la gente no la paga, porque las sedes no cobran. Entonces, primera pregunta, ¿se podría privatizar el cobro? Solamente digo el cobro de la energía para que haya más cobro, para que, ¿verdad? Y a cambio de un pequeño porcentaje, para acabar un poco con las pérdidas, que son creo que 600 millones, me parece lo que se deja de percibir por las pérdidas. Segundo, así las sedes tendrían más recursos para invertirlo en las redes y tener una mejor distribución de la energía. Tercero, el tema de la focalización de las ayudas energéticas, o del subsidio energético. Por ejemplo, Alfredo y Elvin tienen en su factura un subsidio que ellos no han pedido. Lo tiene Elías, lo tiene Israel, lo tiene Víctor, lo tengo yo, hasta usted lo tiene. ¿No sería mejor que quien necesite que se le subsidiara el servicio energético, que es uno de los servicios más caros que tiene un país, se focalice a través de una de las instituciones que focalizan las ayudas? Cuarto y último. La reforma. Suerte te toca ya. Hay una reforma. Hay una reforma. La ley de eficientización energética. Y todo lo que le hace falta a las leyes que hoy tenemos, que podría funcionar mejor y dar lugar a todo lo que yo he mencionado, porque solamente con el déficit eléctrico, con el déficit que tenemos en el sector eléctrico, podemos evitar hasta hacer una reforma fiscal. Poniéndolo así, diga usted ahora. Mira, lo primero es que el pacto eléctrico contempla gran parte de esas inquietudes. Sí. En el caso del subsidio, tú has señalado un subsidio que lejos de ser por consumo, sea sectorial, lo que tú plantearías, ¿no? O sea, tú tienes un subsidio que depende de tu nivel de consumo, si te aplica o no un subsidio. Una tarifa subsidiada escalonada según tu nivel de consumo. Así si tú es. pasas de tantos de 700, te toca una tarifa, se llega así, ¿no? Entonces tú entiendes que podría ser una tarifa sectorizada, lugares de bajos recursos, comunidades, barrios, sectores. Eso en un momento se ensayó, pero obviamente que entonces la gente se mudó, los comercios, la fábrica, la producción, a lugares subsidiados, y esos consumos se dispararon. Ustedes recuerdan cuando estaban los famosos PRA. Sí. Bueno, eso Los ya, programas. lo que sí puede ayudar es la inversión en telemedición. Es decir, tú tienes un medidor que tú puedes permanentemente vigilar su consumo. Si ese cliente se desconecta, tú de una vez te das cuenta. Si tienen una baja de consumo inapropiada, tú tienes en una pantalla ese consumo en tiempo real. Eso es lo que hay que impulsar, pero obviamente que eso lleva un recurso, una inversión, sí, claro, que hay que hacerla. Entonces, si no hay planificación para la inversión, no hay cómo combatir las pérdidas. Y yo pienso que ahí ha radicado uno de los mayores escollos que ha tenido esta administración para poder avanzar. Y, como he dicho en otras ocasiones, cada administración tiene sus propios retos. El nuestro fue la generación. Un país donde la generación estaba por debajo de la demanda. La oferta no era suficiente. Entonces hubo que llevar la oferta a un nivel de poder sobrepasar la demanda, que fue lo que hicimos con los parques renovables, Punta Catalina, conversión de plantas y el cierre de ciclos combinados. Que el gobierno lo está haciendo hoy también. Entonces, bueno, no se han dado proyectos. De energía renovable. Lo único que es rápido en esto es, digamos, Los PPA. el anuncio. Pero después, para tú lograr hacerlo, es un tema complicado, porque cualquier proyecto de generación te lleva 5 o 6 años. O sea, es un trabajo arduo. Como siempre ha sido. Realmente. Como siempre ha sido. Entonces, si no se planifica Exacto, efectivamente, no hay forma de que podamos salir. Entonces, cada año este país adiciona
a su demanda más de 110 megavatios por año. Que hay que suplirla con más instalación. Con más instalación. O sea, cada 4 años tú requieres una planta por lo menos de 500 megas. Que esté adentro. Que esté Que adentro. ya Y la- funciona. y la De demanda 500 va a megas. seguir creciendo. Si no, tú caes nueva vez en un desabastecimiento o un uso de energía altamente costosa. Porque ahora mismo, si toca el orden de mérito, lidera Punta Catalina en la planta más eficiente del sistema eléctrico dominicano. Está en primer lugar. Que fue sustituida por la eólica el otro día. Pero Punta Catalina tiene un costo que cuando tú te vas al último costo, o sea, prácticamente es un 10%, un 20% de la más cara. O sea, una diferencia enorme. Pero teníamos otras opciones. Y si tú tienes que irte a utilizar la planta más costosa, entonces el déficit va a subir no en 1.500, se vaya a 3.000 millones de dólares. O sea, sería una locura. Por eso es que es tan importante la planificación y la eficiencia en la gerencia del sector eléctrico. Víctor. Precisamente, don Rubén, ahí es que quiero hacer mi intervención, porque me preocupa que este gobierno no ha colocado 1 kilovatio. ¿Cómo O sea, tú dices eso? en cuatro años de gestión no han colocado 1 kilovatio, salvo, Eso es mentira. salvo los PPA. No, es que eso es energía renovable y eso es generación también. Tú no puedes decir eso. Bueno, el sistema... Él no puede decir eso. El Don sistema- Bichara. Él lo está diciendo. Lo que pasa es que la energía pero no es renovable verdad. es una energía circunstancial, no- que no es no- energía no base. no te da Sí, la pero estabilidad. es la energía hacia donde vamos, la transición energética. No, Tú no, no, puedes no. decir que no ha colocado energía porque cuando tú tienes energía de los paneles No. solares, tú no tienes Pero energía. si usted Cuando tú si usted, tienes yo energía de escuché los sus 4 aerogeneradores, usted no preguntas, tiene energía. escuche la única mía. Es que la haga. Usted escucha la única mía y si le pica, arráquese porque yo sé que No, es un pero di la verdad. qué duro que le dice la verdad. No es la verdad. Este El gobierno, técnico está, que no exacto, decisión y él es ahora. que me va, porque es una pregunta, a ver si yo estoy, porque no hay que ser palabra Ah, la absoluta. pregunta. Entonces, tranquilícese, que yo sé que es duro tener Pregunta, 4 años y señor. 4 más haciendo nada. No, ustedes tuvieron Y deplorando un 16, se- y deplorando un Haga la sector, pregunta, caballero. deplorando un sector Vamos. que lo encontraron estabilizado. Vamos. Pero vamos a ver lo siguiente, vamos a ver lo siguiente, don Rubén. No han otorgado, no han creado un solo megavatio en la diversidad de lo que es la generación de energía. Por un lado, todo lo que han hecho es entregar PPA, yéndose al sector privado, cuando el rol estratégico de Punta Catalina era que el Estado tuviera la capacidad de negociar el mercado, el costo de la tarifa, que si sacan esa planta, esto fue un hecatombe ahora mismo. Ahora bien, ¿cómo proyectar esa demanda del Estado, del país, de la economía, de energía, cuando el Estado mismo no ha podido o no ha querido o lo ve desde otro ángulo el tema de la generación eléctrica? Nos han acorralado de nuevo con el sector privado de la generación eléctrica en detrimento de las colectividades. Mira, es muy interesante lo que ustedes han tocado ahora y quiero lo más breve posible. O sea, lo que permite la colocación de energía renovable es la instalación previa de energía base. Energía base. O sea, si tú no has colocado plantas de base, tú no tienes espacio para más energía renovable. Correcto. Entonces, ¿qué permitió Punta Catalina? Si tú instalas casi 800 megavatios, tú has creado una estabilidad que te permite poner energía no estable. Porque la energía No solar gestionable. no es una energía gestionable. Pero ahora se está planteando el Entonces, almacenamiento. el almacenamiento te triplica el costo de la energía. Eso nada más es como tú dices, yo voy a conchar con Mercedes-Benz. Porque tú necesitas un banco de baterías. Para tú almacenar 1 mega, necesitas 200 baterías. Imagínate tú. Entonces no, es como decir, bueno, yo nada más voy a conchar con carro Mercedes-Benz. Voy a tener energía renovable con almacenamiento, pero el costo de ese almacenamiento te triplica el costo de cada megavatio. Todavía no es factible. O sea, no hay, por eso ningún país logra hacerlo. Pero aún así la energía renovable es más barata que la energía convencional. No lo es. Aquí sí. No, en ninguna parte del mundo. Está bien. Porque es que Vamos adelante. la energía renovable, primero acuerda que tú haces una instalación. El sol nada más te funciona 8 o 9 horas. Después no hay energía solar. Si se nubla, como en estos días que hubo, Sí. no tienes energía. Y la intermitencia te genera costos adicionales. Es un tema medioambiental, no económico. Correcto. No económico. Es que el ¿verdad? medio Por eso ambiente es todos un tema apoyamos para todos. el medio ambiente y queremos energía renovable. Pero técnicamente tú no puedes tener una
una energía renovable superior a la base porque no la puede manejar. Pero la Sería tu negociación, casa sería un arbolito, aprendiendo y apagando. Entonces, lo que sí se necesita es no ha habido instalación de energía base y eso es crítico y preocupante hacia adelante porque tú no tendrás cómo responder a la demanda o tendrás que recurrir a energía tan costosa que no tendrías cómo solventarla. No estamos de acuerdo, pero Yo pienso que respetamos su posición. yo pienso que lo que te abre las puertas de energía renovable es la instalación de energía base. Si tú sobrepasas el límite de energía inestable o energía renovable no gestionable con relación a la otra, tendría un arbolito de Navidad prendiendo y apagando como sistema eléctrico. como nos llevan. Israel. Don Rubén, un privilegio tenerlo por aquí. Gracias. Mire, Igual para ustedes. estos muchachos del PRM se pasaron 8 años acabando con Punta Catalina, una cosa increíble. Y resulta que hoy es el buque insignia de este país en materia energética, al margen de todas las críticas que le hicieron, y en alguna medida le ha salvado la gestión. El hecho es que desde el punto de vista ya de la temporalidad, de manera en el tiempo, ¿cuánto nos costará a República Dominicana recuperar ese 1.2 del PIB que estamos perdiendo en déficit eléctrico? Y además, entonces, que usted nos diga cuánto hemos retrocedido en términos de tiempo para poder en alguna medida llegar a tener un país competitivo en materia de energía eléctrica. Mira, es un ejercicio comercial que no es complejo y la población obviamente está sintiendo esa falta de planificación y de gestión. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Primero, abaratar el parque. Si tú abaratas el parque de generación, tú vas a tener un producto más barato. Por consiguiente, tu margen de beneficio te permite hacer inversión y satisfacer todos tus gastos. Ahora mismo el costo de la generación, ¿verdad? No te deja casi margen hacia las sedes. El margen comercial es ínfimo. Si tú dices, bueno, yo estoy comprando a 10 y estoy vendiendo a 11, te está ganando 1. Pero te da ese 1 para reponer gastos operacionales, la inversión, mantenimiento, el propio deterioro de la empresa. Ese 1 no te da. Entonces, eso sucede. Por primera vez, las sedes están vendiendo ligeramente por encima de su costo. Edenorte nunca había vendido por encima de su costo. Compraba 10 y vendía 8, imagínate tú. Qué locura. Y de este por igual. Entonces, ya tú tienes un ligero margen, pero todavía el costo de la generación debe seguir abaratándose. ¿Cómo tú lo abaratas? Poniendo energía de bajo costo. Y tienes que trabajar esos proyectos. Entonces, tú tienes dos opciones. O sigue incrementando tarifa o trabajas la generación a un costo lo más bajo posible. Si se planifica bien, ¿en qué tiempo resolvemos ese problema? Bueno, te digo, para tú sustituir más plantas de las que siguen siendo costosas, tienes que adicionar proyectos de generación. Y esos proyectos de generación te van a llevar 4 o 5 años, que es lo que no hemos visto todavía que se ha iniciado. ¿Qué es la expansión? No se ha iniciado. Elías. Bien, gracias Rubén, gran amigo desde el PLD. Rubén, la planta de que se está haciendo en Montecristi, ¿usted tiene conocimiento de eso? Que está haciendo Nosotros dejamos ese proyecto diseñado y todo. Pero no está trabajando, o sea, pues no se está construyendo. Hay poca información, tengo poca información al respecto. Bueno, porque pero obviamente ya ha transcurrido unos buenos años. Pero en resumen, Rubén, dígale al país y a mí que me interesa, ¿cómo resolvemos el tema? En resumen, el tema se resuelve invirtiendo, haciendo esto. Resolvemos el tema del déficit de cobro, mira, el déficit de cobro. Mira, nosotros lo primero fue resolver el tema de generación. Aquí hubo una pandemia, luz 24 horas, con todo el mundo en su casa, todos los aires prendidos, luz 24 horas. Lo alcanzamos y superamos lo que era la demanda, ¿verdad? Con una planta de bajo costo. Eso nos llevó 6 años hacer todo esto. Entonces, construirla de principio a fin en lo que le llaman un brownfield, un greenfield, una planta que inició desde cero. Si ahora se va a hacer una planta y ya existe una, tú aprovechas lo que tienes ya construido y te la hacen en menos tiempo. Una planta a gas se hace en menos tiempo que una de carbón, que es lo que está haciendo en el norte, que se dejó planificado. Entonces, es hacer lo que hay que hacer. Si no se hace nada, no podremos tener nada. Y yo pienso que el tema está ahí. No hemos mejorado en la gerencia de la serie. Sí, pero mientras no esté hecho, tú no tienes resultados. Si tenemos la generación que el pueblo demanda, que usted acaba de decir, que la tuvimos en pandemia incluso,
tenemos la generación, ¿para qué necesitamos más planta? Lo que necesitamos es cobrarla, entonces. Lo que pasa es que se incrementa anualmente. Si tú Claro. pones a analizar, La demanda. ¿cuánto ha crecido la demanda en los últimos 4 Porque en años? una casa ahora hay 8 gente. Tú Ok. tienes La 500 prosperidad megavatios más de demanda. energética y el cambio climático La demanda también, está más superando los calor, 3.600 megavatios en ocasiones. Entonces, antes tú estabas en 2.700, La prosperidad 2.800. a eso. Ya tú estás en 3.600. Entonces, tú necesitas adicionar generación. Cada vez hay más torres. Entonces, eso es mayor. Más personas viviendo en República Dominicana, más habitantes. Genera, obviamente, una mayor demanda. Tú tienes que ir a la par con él. Tienes supliendo la demanda Más necesariamente. hoteles, más... No, Pero y también- la gente que compra equipos también. Cuando tú aumentas el poder adquisitivo de la gente, tú aumentas su Oye, capacidad de la compra. economía nuestra va bien La en este dependencia de la vida cotidiana sobre la electricidad es cada vez mayor. Los autos, todo. Ahora, si tú le acompañas a esa deficiencia el tema del incremento de las pérdidas, tú tienes ahí una bomba de tiempo. Entonces es necesario que se le ponga atención debida porque eso puede colapsar de mala manera, de mala manera. Bien, Rubén, una vez tuve la oportunidad de estar reunido con el presidente Danilo Medina en su oficina, Ahí lo digo. a solas, el expresidente, y yo le pregunté al expresidente que cómo fue que se logró tomar un sistema energético con altos niveles de deficiencia, con un déficit parecido al que tenemos hoy. ¿En qué sentido? Pérdidas y poca generación. Y demanda de la población, facturas altas y el Fondo Monetario Internacional como referee u árbitro de que para querer ayudar. Y él me explicó que él lo reunió a su equipo económico completo. Y aquí lo refrendó Luis Reyes, que estuvo aquí recientemente. sí. Y le dijo, búsqueme una solución, porque ellos querían que le apliquen un 19% de la factura. Y él dijo, yo no le voy a aumentar la factura al pueblo dominicano, a cobrarles más, porque eso es robarle, porque yo no le estoy dando luz. Entonces, yo quiero que usted le explique a esta sociedad, y le repita a esta sociedad, para que a ver si ellos lo entienden. ¿En cuánto le dejaron ustedes el déficit? ¿Y en cuánto está en el día de hoy? ¿Y cómo lograron esa transformación de reducir las pérdidas, de minimizar el déficit y dejar solamente, porque él me explicó que no eran 500 millones de dólares, él me dijo a mí que solamente tenían que pagar 250 millones de dólares de subsidio y que la planta dejaba limpio 250 millones de dólares más. Es decir, que esa planta, de entrada, le aportaba 500 millones de dólares al sistema. Y el pago de subsidio anual de 250 millones de dólares. Y hoy anda por casi 2.000 millones de dólares. Explíquele eso a este país. Mira, realmente el déficit logró reducirse en una forma Dramática. encomiable. O sea, el último número que fue 357 millones, el último número que recuerdo. Obviamente que ahí ya estaba la entrada de la planta, las pérdidas generadora, la distribuidora estaba en una 23, otra estaba en 26, y de esta la que estaba más alta promediaban 27%. Hoy tú estás hablando de casi duplicando las pérdidas. Hoy, ahora, actualmente. Entonces ya eso te explica todo. Y eso te explica todo, absolutamente todo. Nosotros dejamos el proyecto del norte diseñado, no lo licitamos porque ya salíamos, eso lo dejamos para que lo hiciera la autoridad entrantes, pero se quedó todo planificado, diseñado y concebido para equilibrar la generación. Tú tienes que transportar energía del este hacia el norte y en ese tránsito tú pierdes energía. Si tú la produces en el norte, pues no tienes que viajar la energía. Entonces, todo eso ayuda a un 5% de reducción de pérdidas. Entonces, ese proyecto a gas natural, también la contratación del gas es fundamental. Eso puede haber retrasado el no haber hecho una contratación a tiempo de lo que va a alimentar esas plantas. Porque el gas se contrata a 10 o 20 años. A futuro. Entonces tú no puedes, si tú contratas en un periodo que el gas está costoso, obviamente te va a castigar los 10 o 20 años que estés generando. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el carbón en la zona hay existencia para 500 años de carbón. Y tú lo traes en un saco, en una balsa, en lo que sea. Y no requiere proceso. Entonces, nosotros somos un país que todavía no se puede dar ciertos lujos aunque quisiéramos. O sea, tú tienes que equilibrar. Por eso equilibrar la matriz, ampliarla, fue
lo que nos permitió a nosotros reducir ese déficit. Con dominicanos. Pero yo digo energía suficiente, eficiente y a buen precio. Esos fueron los tres elementos que hicieron posible la reducción del déficit, las inversiones necesarias y obviamente Punta Catalina primero ahorraba dinero a la compra de las sedes porque sacó 14 plantas de circulación. Exacto. Pero además, como empresa, genera más de 250 millones de dólares al año reconocidos por las actuales autoridades. Exactamente. O sea que todos esos elementos juntos lograron que ese déficit se fuera a menos de 400 millones de dólares. Rubén, Vamos a hacer 5 Punta Catalina más. ¿Qué está pasando? Yo quiero, Rubén, que me permita hacerle 3 preguntas, porque son muchas cosas. 3. Sí, porque que Rubén no lo vemos todos los días. Pero usted le iba Y a un dar pero experto- usted no me criticó no, a te mí. hizo 4. Increíble. Una menos, Él una no me menos. respondió Yo la estoy haciendo deficiencia, una menos. la ley de la Rubén, eficiencia Y vino energética. necia hoy. Rubén, mira, número 1, que más o menos usted lo respondió en su última respuesta, pero quiero que la gente entienda esto, porque esto es para que la gente se edifique. Primero, hay personas dentro de lo que está mi vecina aquí que critica que Punta Catalina se haya hecho a carbón y no a gas. Usted le explique por qué se decidió hacia carbón, ¿Y por qué en el sur? cuántas cosas ustedes contemplaron. Yo no Eso dije primero, ¿verdad? También yo quiero, Rubén, que usted nos dé ya, pasando al plano político, su opinión, porque Danilo Medina y Charlie Mariotti dijeron que ellos no van más como secretario general y presidente del PLD. Hay una corriente dentro y fuera del PLD que dice que el PLD debe renovarse y que esa renovación incluso debe implicar el hecho de que el presidente Medina decida dar un paso al lado, mantenerse como un mentor, como un líder, un orientador, pero que el PLD debe poner nuevos rostros al frente del partido. ¿Cuál es la opinión de Rubén Bichara sobre esos 2 temas en particular? Bueno, lo primero sobre el tema del gas o carbón es un tema que no es un deseo, sino la propia coyuntura es lo que te lo da. Cuando se construye Punta Catalina, el precio de gas estaba entre 18 y 21 el millón de BTU. 18 y 21 centavos el millón de BTU el precio del De gas. gas natural. O sea, estaba caro. Si tú construías una planta gas y hacías un contrato para poder alimentar esa 10 planta, años. tenías que vender la energía, si la hora le vendía a 13, vas a tener que venderla a 60. Entonces tú no podías tener gas para poner a generar una planta. Entonces tú no, tenías 2 opciones, o hacías la planta a carbón o no hacías planta y vivías en la prehistoria. Pero ambos combustibles dependen de factores externos. Por ¿Cuáles? eso el tema de la inseguridad energética. Por que eso con es las lo que él te está renovables uno se explicando, que acerca en Claro a el que la sí. momento de Claro que sí. hacerla, Entonces, el gas estaba que ¿qué no se había- decidió? Y la Yo digo factibilidad desde el ambos punto de vista del combustibles, costo. porque ¿Qué se ninguno de decidió? los dos combustibles lo producimos en el país. Está Como no barato. se podía, yo Está fui barato, a pero no Texas, siempre está disponible. yo fui a Texas en 2 ocasiones, al Departamento de Estado en Washington en 3 ocasiones, a Trinidad y Tobago, a los Emiratos Árabes, buscando gas, Sí. a San Martín, buscando gas. Cuando ya en Costa Rica, en la cumbre de los países centroamericanos, Obama, en una cena, comunica que el gas para Centroamérica solo estaría disponible a finales del 2019 o principios del 20. Sí. Eso ¿Estamos dice hablando Obama. de qué año? Eso fue en el 2013. Ya Eso tú dice Obama en Costa Rica, Por la ¿Y el explotación carbón? donde a mí se me invitó, para exponer el plan de recuperación del sector eléctrico, porque el de aquí se sentía como el más posible y práctico para recuperar el sector eléctrico, y querían que los países de la región conocieran el plan que se había concebido aquí. A eso fui yo a Costa Rica. No ustedes recuerdan que se me quedó el pasaporte y el avión duró 1 hora detenido y me hicieron un show en las redes. Sí. Ese fue el viaje donde yo fui a Costa Rica a presentar el plan que aquí se había concebido para que el sector se recuperara y que los demás ministros, ellos entendían que podía ayudarle a conocer ese plan. Profesor, si A eso iba yo en ese salimos de viaje. ahí ahora mismo, ¿Y el sí, carbón? ¿A dónde lo Dame encontró? un momentito. Entonces, Kimberly. el carbón está por todos lados y todo el tiempo. Profesor, Ahí no hay Exacto. problema. y con Y la barato. anuencia de mi compañero. Entonces, fíjense, Ok. por eso es que se decide hacer la planta de carbón a partir de eso que dice Obama. No había cómo conseguir gas. Y el gas venía en el 19 o en el 20. Eso está grabado, una reunión con el presidente de Estados Unidos, en un salón donde yo pude estar ahí y escucharlo y verlo con estos oídos. Sí. O sea, no. Entonces, ¿qué nos quedó? El carbón. Entonces decidimos una planta primero diseñada por Stanley Consulting, la firma número 1 del mundo en diseño de planta. Esa firma.
con 100 años de existencia. Entonces, Stanley diseña Catalina cuando ellos cumplen 100 años. Ellos celebraron su centenario como empresa con ese diseño. Es una planta centenaria. Sol, ahí que va ahora justamente. Por eso ahora. esa planta hoy es considerada dentro de las 10 mejores del mundo. Quieran o no, le duelan o no. Sol, ahora Claro. va Entonces, ese Twitter que está. Por ahí. eso esa planta ha sí. resistido todo lo que No, se ha hecho con ella. Tranquilo. Ha resistido todo eso. Y hoy es la número 1 del sistema eléctrico dominicano. nervioso. Esa planta ya se probó. Ya se probó. Ya genera 500 millones de beneficios al año. ¿Cuánto ha dejado ya? ¿Qué negocio hace eso? O sea, ¿Cuánto ha dejado ya hasta el día de o sea, hoy? ya, y las firmas que le hicieron y le mantuvieron, Tranquilo. están todas ahí. Están todas esas firmas, están ahí. Alemanas, italianas y la firma americana. Los diseñadores y constructores de esa planta. Profesor, ahí Todos que los va- equipos que ahora están que ahí. va ese Twitter. Ya. Por lo Kelvin ahí. Entonces, esa fue la razón por la que Punta Catalina es una planta hecha de carbón. Y no fue una elección. Era la única opción que tiene una planta de carbón en República Dominicana. Entonces, Rubén, ahora va ese Va a Twitter. responderme lo del Yo no PLD. estoy de Sí. acuerdo. Ahora mismo. Lo que ahora tiene mismo, que ver... profesor. ¿Y a usted qué va, señor? Un momentito, espérese. Hablando de eso que él acaba de decir, esto es radio, esto es comunicación, esto no es vocinglería. Mira lo que dice aquí. Usted escribió un Twitter que dice, yo quiero saber el porqué de ese Twitter. Contra vientos y mareas, Punta Catalina, que costó 2.456 millones de dólares, es una realidad. Aporta hasta el 35% de la demanda. Es la planta más barata del sistema, con beneficios anuales de 300 millones de dólares y ahorra a las EDE 250 millones de dólares. No hay miedo. Usen el poder. Yo cumplí con mi deber. ¿Usted se ha sentido amenazado con la furia mediática y de la justicia como lawfare por este gobierno después de eso? ¿Por qué ese Twitter? Mira, no hay duda que es un tema político y económico. O sea, el sector eléctrico hay demasiados intereses que hacen vida en el sector eléctrico. Eso sí. Se quiso jugar con el costo de Catalina, pero el mundo está lleno de plantas a carbón. Y si yo quiero saber el costo de una planta, no tengo por qué inventar. Hay cientos, miles de plantas. ¿Cómo que yo tengo que inventar con un costo cuando todo está en el mercado? O sea, vamos a dejar de jugar a la política y vamos a ser honestos. Si yo no le puedo sumar un proyecto los intereses proyectados de un préstamo, o sea, si yo compro una casa en un residencial y me cuesta 10 millones de pesos y tú financias la tuya 30 años, ¿la tuya es mejor que la mía o la vende más caro? No. El costo de la casa es igual. Usted financió, yo compré de contado. O sea, no puede decir que tu planta la va a vender 3 veces por tu casa, 3 veces por el valor. Nadie te la va a comprar. Pero alguna vez la Rubén. Procuraduría lo citó. Mire, Rubén. No, claro que no. Antes Entonces de lo que te digo es, pero está se politizando. quiere distorsionar la información y se quiere tener un discurso que es propio de una campaña electoral para ganar votos. Rubén. Pero ya 4 años después, seguir con la misma mentira, como dice, pero ¿hasta cuándo se va a Antes que mentir? usted me responda- Porque no se acepta la verdad y ya. La verdad tú le dices una vez y la puedes repetir 1000 Rubén, veces. antes que No es usted porque me seguir responda mintiendo. lo del PLD, de Danilo y eso, acuérdese, yo dije que eran 3 y solo hice 2 porque se me fue la otra. No, ya uno esto es chipea. increíble. Oiga, la última, esa es la mejor, profesor. Usted no se puede ir de aquí. Miren, esa silla que usted está. Celso Marrancini me dio una pele lengua. Ah, qué barbaridad. Porque Lo va a acordar, Celso lo va a acordar. dice A que medio nosotros pueblo. somos unos irrespetuosos y que nosotros vimos dándole canquiña a él aquí. Pero que él es que fanático. él es fanático de esto y que eso es parte de la juventud, dice él. Y nos dijo ahí Es un tolete. que él no está de acuerdo que el gobierno construya plantas para generar, que es una vaina del sector privado. Que el gobierno no tiene que generar energía porque el gobierno no está para generar competencia en un sector que es privado. Oye, Y así, él dice y administra eso, una y pública. así ahora él es el jefe de ese sector. Entonces yo quiero que usted me explique a mí qué usted opina de eso que dice Celso. Pero venía aquí, fíjese, aquí todo es relativo. Ok. O sea, vamos a suponer, se construye, al pobre Celso, sector tranquilo. privado va a construir una planta. Él fue que lo dijo. Una persona va a construir una planta. ¿Qué es lo primero que va a pedir para construirla? Un PPA. Un permiso. Un PPA, no un permiso, no, un PPA. PPA. Un contrato De precompra. que durante 20 años, todo lo que él produzca hay que comprarlo. Sí. Entonces, eso es lo que hace cualquiera. Nadie construye una planta sin un Que PPA. fue lo que hicieron en Montecristi, que lo que hay un solar vacío, que no han arrancado a hacer Espérese, eso. profesor, Hay que deje. aclararle eso a la Entonces población. todo Le va a depende hacer de la las patilla, condiciones en que eso se pacte. No se puede decir que es malo ni que es bueno.
va a depender de las condiciones en que eso se pacte. Si yo dijera que no es bueno, no estaría diciendo algo justo. O sea, si se hace un buen pacto, ustedes me dicen a mí, bueno, Punta Catalina debe ser privada o pública. Bueno, si tú como gobierno me das un contrato donde me dice a mí, gobierno, te vendo energía de Catalina durante 40 años a tal precio. Bueno, a mí no me importa. Pues yo tengo lo que la planta produce para el Estado. Y tú me diste un buen precio, yo tengo ese derecho por antes. Si o sea, todo va a depender. Todo va a depender de las condiciones en que tú hagas un trato. Entonces, si es público o privada, depende del contrato que hagamos. O sea, todo eso es relativo. Lo que hay que negociar en función de lo que conviene al país y a la población. Y en ese sentido, todo se puede discutir. El problema es, Rubén, que si es privada, nunca va a generar el costo de energía al costo que genera pública. Pero te digo, si tú lo pactas previamente, ya tú, el fin privado que genera riqueza, el fin público no. Es imposible. Si tú lo pactas, el problema es como tú preguntabas el tema de la privatización de las sedes. Sí, claro. O sea, en muchos países se privatiza la comercialización. Pero el gobierno no se desprende de una cantidad de activos como esa instalaciones eléctricas que están por todo el país, postes, cableados, sistemas. El valor de eso en términos monetarios es enorme, no hay quien compre eso. Si se cede, hay que ver línea por línea, letra por letra, lo que se ha escrito ahí. Eso sería una cosa, pero la comercialización se puede lograr un proyecto de comercialización, un híbrido, para manejar el tema comercial. Se aumentarían las cobranzas, claro que de sí. Danilo y el PLD. No, pero usted quiere cogerse la entrevista. Nosotros estamos, ustedes saben, nosotros estamos en medio del 10º Congreso. El 10º Congreso del PLD. El partido ha hecho 10 congresos en 50 años. Eso significa que una media, un congreso cada 5 años. El partido tiene una renovación cada 5 años en términos medios, si medimos 10 congresos en 50 años. O sea, la renovación, por todo, una palabra extraña. En el último congreso, adicionamos una camada de compañeros valiosos al comité político y más de 500 al comité central. Ahora, igual, habrá un proceso como se hace cada 5 años de renovación. Para eso no es un tema nuevo para nosotros. Rubén, ahora, hay que diferenciar. Autoridades partidarias de candidatura. A veces mezclamos ambas cosas y las confundimos. Una cosa es los candidatos en una selección y otra cosa son las autoridades partidarias. Nadie desecha su militancia ni la manda a retirarse cuando tienen todos los años trabajando con uno. No, ahora, candidatura es una cosa, autoridades de partidos son otras. Y nosotros siempre hemos renovado. No es algo que para nosotros sea nada nuevo ni escandaloso. Rubén. Y este partido tiene una fase eleccionaria, pero tiene una fase conceptual fundamental, donde tenemos 14 temas que vamos a discutir: estatutos, línea política, declaración de principios, línea organizativa, línea electoral, juventud, equidad de género, partido sociedad, medio ambiente, todo. Todo eso se va a discutir en el Congreso para tener propuestas y ponernos al día como organización política. Rubén, escúchame, señor. Escúchame. Lo primero es que Danilo hay que respetarlo, porque es el líder del PLD y hay que dejarlo ahí. Y lo segundo, y ese amor. Los próximos días vamos a reformar la Constitución, y eso es un hecho. Ajá. Y Danilo va a quedar habilitado. ¿Aspirará Danilo a la presidencia de la República nueva vez? Como Leonel, que Leonel siempre quiere aspirar. Ahora Leonel va a estar a la par. Hay un movimiento de que Danilo para el 28, ¿usted no lo vio? Dígale ahí si Danilo va a aspirar a presidente de la República. ¿Usted está de acuerdo que el presidente Medina aspira en el 28 como un movimiento que hay ya interno en el PLD? Mire, el presidente Medina, yo te diría que tengo una comunicación excelente con él. Está concentrado primero en lo que puede ser la recuperación del partido como tal. Salí bien de este congreso, que dé los resultados que se espera, y también enfrentando un tema de salud que ha, si se quiere, puesto un plano secundario, dada sus responsabilidades, y obviamente que él tiene todo el derecho de tener su libre pensamiento, pero hasta ahora esas son las cosas en que él prácticamente se ha concentrado. Está abierta la posibilidad. Leonel, prepárate. Yo lo escucho y todo lo demás, pero vamos a ver lo siguiente. No hay un relevo en el PLD, yo no lo veo. Los resultados en términos porcentuales, es el líder. En términos porcentuales, el PLD acaba de retroceder
al 1994. Para mí, como óptica personal, el sentido del equilibrio dentro de la correlación de fuerza dentro de esa organización es lo que ha dado estos resultados, esta cosecha. ¿Usted cree que hay una cosmovisión real dentro de los principales impulsores de esta debacle en términos de posicionamiento del partido más exitoso que ha tenido América Latina en democracia? ¿Usted cree que hay una cosmovisión para restaurar eso? ¿Usted cree que ese comité político, que es también presa de todo lo que ha significado romper el sentido de equilibrio, la vinculación social, la visión de nación, usted cree que eso va a imperar en este Congreso? Mira, el partido ha demostrado que tiene una resiliencia enorme. A partir de todo lo que ha pasado, o sea, la intención de destruir el partido, de acabarlo, de aniquilarlo, el partido sigue ahí. Ha hecho 2 congresos en medio de una guerra, prácticamente de ataques sin precedentes en términos políticos y lo que es la vida democrática. Pero también el partido fue producto de una división, que todavía está pagando las consecuencias de la división. O sea, salió del poder producto de una división en un momento donde no pudo recuperarse a tiempo de lo que eso significa. Y todavía hoy hay consecuencias de eso. Pero también no podemos engañarnos nosotros. 20 años de ejercicio en el poder dejan un lastre y un desgaste que no se supera en 4 años, honestamente. O sea, nosotros no podemos pretender que después de 20 años de gobierno y todo lo que eso genera de desgaste, de lastre, o sea, tú puedas superarlo en 4 años. No tenemos un enorme reto. Nuestra sociedad ha sido bipartidista y tripartidista coyunturalmente. Entonces, si nosotros queremos, ya hay una fuerza, obviamente la fuerza del pueblo no es una vejiga llena de aire, es una fuerza real. Nosotros tenemos el reto de recuperar nuestro espacio y tenemos que trabajar en pos de eso. Obviamente hay fuerzas internas, externas, que como en todo partido pueden amenazar contra ese objetivo, pero tenemos un reto enorme y hemos demostrado que somos capaces de recuperarnos. Nos pasó, ustedes recuerdan las elecciones del 90, cómo caímos y luego cómo pudimos levantarnos. Entonces nosotros, nos pasó igual en el 2000, nosotros lograremos levantarnos y en eso que estamos concentrados, pero obviamente es un reto enorme que tenemos por delante para preservar y mantener el partido como una opción de poder y alcanzar el poder en la República Dominicana nuevamente. Bueno, gracias a Rubén Bichara, miembro del Comité Político del PLD, por esta interesante conversación. Vamos a un contacto Gracias a y ustedes, regresamos. a sus órdenes.